Muy buenos días a todos, de verdad sean todos muy bienvenidos, les agradecemos eh, su tiempo, sabemos que eh, este tipo de seminarios, hacerlos online e interrumpir un poco sus labores es complicado y agradecemos de verdad que puedan participar. Hoy, el día de hoy, les va a presentar de nuevo nuestro compañero, el doctor Carlos Capamadal. Él va a hablar sobre fumigación y controles químicos en el trigo. Y sabemos que esto va a ser una sesión muy interesante para todos, desde cualquier área, porque si nosotros no cuidamos bien nuestras materias primas, estamos seguros de que vamos a tener algún tipo de problema dentro de nuestro proceso. Eh, Carlos, de verdad los dejo contigo y espero que... importante también aclarar antes de comenzar la sesión de que por favor mantengan los micrófonos en mute hasta que termine la presentación. Al terminar la presentación pueden abrir el micrófono y hacer las preguntas que deseen. Durante todo el proceso de la presentación pueden ir agregando sus preguntas en el chat. Carlos y yo estaremos leyéndolas todas para responderlas al final de la sesión. Carlos, los dejo contigo ahora sí. De verdad, muchas gracias por asistir y por acompañarnos, Carlos. También igual, bienvenido y gracias por todo. Muchas gracias y que todos disfruten de la presentación. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Carlos Campabadal, trabajo en el Programa Internacional de Granos de la Universidad Estatal de Kansas. Formo parte del profesorado del Departamento de Ciencia e Industria del Grano, el cual es el único programa en Estados Unidos el cual da el título universitario en molinería de trigo, panificación y también en el área de manufactura de alimentos. Yo en el instituto, lo que mi trabajo principal es como especialista en la parte de almacenamiento de granos, materias primas, y también trabajo en la parte de la operación en todo lo que es manufactura de alimentos para animales. En la siguiente presentación, la idea que es darles un poco de información relacionado a todo lo que es la fumigación y en general todo lo que es el control químico de las plagas cuando se refiere al manejo del trigo. Los temas que vamos a ver a continuación es un poco la información que hay que tener en consideración, que es importante sobre el manejo de los insectos para poder controlarlos y prevenirlos. Luego vamos a ver los diferentes tipos de aplicaciones químicas que hay para el control de plagas. Luego vamos a ver ya en sí en específico insecticidas. Luego la fumigación como tema principal de esta presentación. Y finalizamos hablando un poco sobre lo que es el tratamiento por calor, otra herramienta que hay para poder reducir la población de insectos cuando tengamos una infestación en nuestros silos y en nuestros molinos. Bueno, para empezar, lo que ustedes ven aquí es una representación en silos metálicos donde almacenamos trigo y realmente son todos los factores que nos pueden afectar durante su almacenamiento. Esto aplica para cualquier grano y en general aplica es casi igual para cuando almacenamos grano en otras estructuras como un silo de concreto, bodegas planas a granel o inclusive hasta cierto punto cuando se almacenan en sacos o en bolsas, ¿verdad? Como vemos aquí en el fondo, tenemos los insectos o las plagas y también relaciono ahí los roedores y los pájaros, los cuales también son plagas que nos causan problemas de pérdida de inventario por lo que se comen y también la contaminación cruzada por los patógenos que traen en sus cuerpos, pero nos vamos a enfocar más que todo en la parte de lo que son los insectos. Cuando hablamos ya en sí en el trigo, a través de su cadena de valor o lo que también se puede interpretar como su ciclo de calidad, vemos que realmente desde el campo, en la finca, durante el transporte, en fin, si es un trigo importado a sus países o producido en sus propios países, en cualquier punto de ese movimiento de grano, desde que sale del campo hasta que ustedes lo reciben en sus molinos,
lo almacenan, lo procesan y lo transportan como harina hasta el producto final, que en este caso puse un pan, realmente en cualquier punto de esos su calidad puede ser comprometida por la infestación de insectos. Podemos tener insectos en cualquier punto de toda esa cadena de valor. Por eso es muy importante enfocarse para poder prevenirlos, especialmente donde tenemos más control, que es en nuestras instalaciones, y reducir la población si tenemos algún tipo de infestación. Ya así detallado con lo que son los insectos, hay ciertas consideraciones que hay que tener claro para poder entenderlos y poder ya prevenir su presencia o reducirlo cuando se dan infestaciones. Su crecimiento óptimo es entre los 28 a los 25 a los 32 grados Celsius, especialmente cuando la humedad relativa está más arriba del 65 al 70%, que realmente son condiciones climáticas típicas de las que tenemos en Latinoamérica. Y en general, la mejor manera de prevenirlos y erradicar su presencia es estableciendo un programa integral de manejo de plagas, IMP, o en inglés como se llaman el IPM, que realmente son una serie de pasos que utilizamos para poder erradicarlos, donde nos enfocamos en el primer paso de monitor, monitorear cómo andan las poblaciones en nuestras estructuras, en nuestros almacenamientos, identificar qué tipo de plagas tenemos para así aplicar diferentes prácticas o estrategias. Luego, de esa, una cuarta parte que sería ya el análisis de lo que se hizo, si fue efectivo, y después, como último punto, evaluar. Claro, en el programa internacional, el programa integral de manejo de plagas, lo que se dice es que se utiliza los productos químicos como los insecticidas y más que todo la fumigación como último recurso para prevenir la presencia de insectos. Y eso lo reforzamos un poco en la que es la importancia de poder comprender cómo se comportan a través de trampas, a través de monitoreo, entendiendo su comportamiento. Aquí vemos ya una tabla más expandida, lo que les dije, y cuáles son las temperaturas donde se sienten más cómodos. Como vemos, el insecto en general tiene un comportamiento muy parecido a lo que son los humanos. Nos sentimos más cómodos entre los 25 a los 32 grados, es cuando más van a comer, más cuando se va a incrementar esa población, y si las temperaturas suben, pues se sienten más incómodos y pueden llegar a morir, y lo mismo si las temperaturas ya bajan a temperaturas de congelamiento. Como parte de este programa, es importante poder, cuando monitoreamos, identificar qué tipo de insectos son los que hay, porque esto nos puede ayudar un poco a poder definir mejor las prácticas o estrategias que podemos utilizar para poder controlarlos. Existen tres tipos de insectos que están presentes en los granos. Generalmente están los de ataques internos o pestes que le llaman primarias o plagas primarias, que son comúnmente las que se le llaman los gorgojos. Claro, en muchos países se le llama gorgojo a todos los insectos y se vuelve a entender un poco confuso, pero son más que todo los de la familia científica Citofilos, que se identifican cuando tienen esta trompa que ustedes pueden ver aquí en las fotos. Estos insectos con esa trompa tienen la habilidad de poder perforar los granos y poner su huevo adentro y comer parte de ese grano. Entonces, yo los considero de los principales que hay que poder tenerle atención porque pueden causarnos mucho más daño que las otras especies. Luego vemos un segundo tipo de insectos que son los ataques externos o plagas secundarias, que son más que todo los de la familia de los tribolios, que realmente no tienen esa trompa y se alimentan más que todo del grano quebrado, del polvo de grano que viene con el grano o el trigo en este caso, o de las harinas, ¿verdad? Entonces, claro, cuando estamos almacenando grano, entre más limpio lo tengamos, menos presencia vamos a tener de estos insectos. Y un tercer tipo de insectos que son los que se alimentan de hongos, aquí vemos los nombres científicos, porque ellos realmente no atacan el grano, pero comen o sobreviven nutriéndose de los hongos que están presentes en los granos. Entonces, ustedes toman una muestra y se dan cuenta que está este insecto, es probable que tengan una infestación de hongos en sus silos, ¿verdad? O en su masa de granos de cómo la están almacenando. Si ustedes desean saber un poco de ya las plagas y poder identificarlas, es importante mencionar que hay muchas instituciones que tienen
folletos o pósters, pancartas que salen cada tipo de estos insectos. Inclusive las compañías que venden fumigantes también los brindan. Y también es importante tener claro que los insectos los podemos identificar simplemente al ojo cuando ya están en etapa adulta. Pero cuando están en sus etapas inmaduras, en crecimiento, como el huevo, la larva o las pupas, ya no lo vemos con un simple ojo. Ocupamos estar bajo el microscopio o con una lupa de gran intensidad. Entonces eso nos puede muchas veces causar confusión. Entonces una persona que va a identificar esto tiene que tener un buen ojo y tener cierto conocimiento, pero nos puede ayudar un poco para poder saber qué tipo de infestación. Muchas veces no vemos los insectos adultos, pero puede que haya infestación de huevos, de larva, de pupa, porque no los vemos. Generalmente un huevo dura de 2 a 3 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas de temperatura y humedad relativa, en salir y volverse ya insecto adulto, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Y por eso también es importante tener trampas, diferentes tipos de trampas alrededor de nuestra planta o molino que nos ayuden a atraparlos para poder cuantificar cuánto tenemos en un periodo de tiempo. Y si se incrementa mucho la población, puede ser que tengamos una infestación. También es importante tener un criterio de cuándo se considera que el grano está infestado. En Estados Unidos, la Oficina Federal de Grano, que es la que se encarga de cuantificar y clasificar la calidad y el grado de calidad del grano, cuando se exporta y a nivel doméstico, dice que en una muestra de 2 libras o más o menos alrededor de 1 kilo, si hay más de 2 insectos adultos que atacan el grano, esa muestra se va a clasificar como infestado. O cuando hay un insecto adulto que ataca el grano, más 5 que no lo son, porque parece que hay moscas, que hay otro tipo de insectos que no atacan el grano. O cuando hay 10 insectos que no atacan grano presentes. Ahí es donde se consideran una muestra infestada, y ahí es donde podemos tomar ya un criterio que cómo lo vamos a controlar, qué es lo que va a pasar con eso. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos al siguiente tema, que es ver los diferentes tipos de aplicación química que hay para el control de plagas, ¿verdad? Hay otras estrategias, no las vamos a mencionar aquí, se han hablado en otras presentaciones, pero aquí es importante que veamos que cuando hablamos de aplicación química hay diferentes tipos. Están los que son de manera de para prevenir la presencia de insectos porque liberan una especie de residuo. En eso tenemos, la gran mayoría son los insecticidas, que algunos de estos insecticidas son los aerosoles o los sprays, que hace una especie de nublado cuando cae encima de la bodega, y ese residuo hace que los insectos no vengan. Se reduce un poco la población, pero realmente lo que evitan es que se acerquen. Y claro, cuando ya se tiene una infestación, realmente la única manera de poder controlar y reducir esa infestación es mediante la fumigación. Y para la aplicación de fumigantes en granos, realmente solo existen 3 tipos de fumigantes hoy en día en el área comercial, ¿verdad? En la industria. Está el bromuro de metilio, la fofina con sus diferentes marcas comerciales y uno más nuevo que es el sulfuro de fluoridio, y de estos 3 vamos a hablar ahora más adelante. Para empezar un poco ahora en la parte de insecticidas, es importante recordarles, como mencioné, que estas no se usan para reducir infestaciones, es más que todo para prevenir que insectos vengan a nuestras estructuras o a nuestro grano, ¿verdad? Muchos de estos se aplican solo en las estructuras internas donde se almacena el grano o externas, y hay otros que sí se mezclan con el grano. Cuando esto pasa, a esto se le llaman protectores de grano, ¿verdad? Entonces, realmente esto es importante tenerlo en consideración, porque una estrategia para poder prevenir, aparte de tener todas las alrededores lo más limpio posible, limpiar el grano, también es importante aplicar insecticida para que estos no vengan, ¿verdad? Hay unos que lo que hacen es matar un poco los insectos, otros son los que son los promotores de crecimiento hormonal, que lo que hacen es cambiar un poco el metabolismo del insecto para que esté esterilizar, llamémoslo más claro, para que así no se puedan reproducir y se acabe esa generación de insectos que están en nuestra zona, ¿verdad? Hasta cierto punto.
Cuando hablamos de insecticidas, siempre es importante seguir ciertas prácticas que nos de una mejor manera para que así podamos ser más eficientes en su uso. Por eso es importante siempre tener la etiqueta del insecticida, leerla bien, utilizar equipo de protección personal, porque al final de cuentas estos son químicos, pero es muy importante utilizar la dosis correcta de lo que se ocupa para su aplicación. Y revisar que el insecto que tenemos ahí presente, el insecticida que estamos utilizando, lo puede controlar, porque muchas veces no se revisa esto, se asume que todos los insecticidas sirven para todos y realmente no necesariamente esto pasa. Inclusive, una misma especie de insecticida, de insecto, puede ser más resistente a un insecticida dependiendo de las condiciones climáticas o zona geográfica en que se encuentre. Ya enfocándonos en la parte de lo que son los protectores de grano, son los insecticidas que sí se pueden mezclar con el grano, ya sea de manera líquida o sólida, ¿verdad? Muchas veces esto se mezcla en grano cuando se está llenando, otras veces se va poniendo solo como en capas protectoras en la superficie de la masa de granos o en el fondo del silo o en el fondo de la bodega para que así los insectos no entren, ¿verdad? Claro, cuando uno los aplica hay que tener ciertas consideraciones. Siempre se dice que solo tratar hasta donde más se pueda, solo aplicarlo una vez al grano en la vida de ese grano, ¿verdad? Se sabe que da una protección de largo plazo, pero es importante saber que pierde un poquito su actividad conforme va pasando el tiempo, conforme sean las condiciones climáticas, ¿verdad? Y si el grano está infestado, es importante primero erradicar esa población mediante la fumigación y luego aplicar el protector para que no vuelvan, ¿verdad? No dejan olores, son muy estables, tampoco dejan residuos, como, al contrario de los fumigantes, ¿verdad? Pero sí es importante que sepan que hay insectos que pueden desarrollar resistencia y no todos los protectores de grano, al igual que los insecticidas, sirven para todas las especies de insectos. Aquí vemos un poquito algunos de los ejemplos de las componentes, ingredientes activos que hay, ¿verdad? Como las deltametrinas, biometrinas, metropetrinas, de atomitas de tierra, ¿verdad? Pero aquí vemos ya una tabla de los diferentes ejemplos con la marca, ¿verdad? Yo no vendo ningún producto, pero ahí ustedes pueden ver algunas de las que sí sé que hay en Latinoamérica, su ingrediente activo, cuánto es la dosis que se pone por kilogramo de grano, ¿verdad? Y dónde aplicarlo. Si es solo es un insecticida estructural o estructural y que se puede mezclar también con los granos y aquí grano se puede. Entonces, eso es importante ver que, por ejemplo, eh, el espinosad, que es uno nuevo, que viene bajo los residuos de un producto de fermentación, se puede poner con todos los granos. O, por ejemplo, el producto Everseed, no tenemos información específica porque solo se puede poner con superficies, ¿verdad? Entonces no se puede mezclar con grano. O las deltametrinas se pueden poner con trigo, con maíz, centeno, etcétera, ¿verdad? Entonces son ejemplos de lo que ustedes pueden ver y esta información obviamente hay más casas comerciales, hay otros productos que son mezclados, es importante siempre tenerlo ya más claro que lo que hay. Ya pasando a este tipo de insecticidas, que son los aerosoles sprays, es lo que llamamos el nublado, ¿verdad? Que es un líquido atomizado que sale bajo presión en una bodega cada cierto tiempo para crear una capa de residuo que nos produce una resistencia para que los insectos no vengan, ¿verdad? Entre más pequeña sea el tamaño y partícula de este líquido, es mejor, ¿verdad? Cómo hace deficiente el producto. Los aerosoles son parecidos a los sprays, lo único es que son líquidos, ¿verdad? Dispersados en forma de gas. Y eso sí, no penetran el grano. Eso es importante saberlo. No pasan el grosor de una bolsa o de un saco. O si tienen cualquier estructura de madera, ¿verdad? Por ahí no van a pasar, ¿verdad? Eso es importante. Y aquí vemos un ejemplo de lo que son realmente un tipo de estos aerosoles o nublado, ¿verdad? Mata solo a los insectos que están expuestos. Si alguno se esconde, pues probablemente por ahí no se va a poder controlar. Bueno, hablamos de los insecticidas, ahora vamos a pasar a lo que sería la parte de fumigación. Los fumigantes en un programa integral de manejo de plagas, como mencioné, es el último recurso para poder controlar y reducir una infestación de insectos, ¿verdad? Generalmente los fumigantes en general para cualquier producto agrícola son químicos
que se aplican en forma de gas, que son tóxicos para los insectos, ¿verdad? Sí tienen la capacidad, a diferencia de los insecticidas, de penetrar un poco el grano, pero en la realidad deja muy poco residuo. Y claro, cuando ustedes aplican las tabletas o los pellets, cuando estas se deshacen en forma de gas, dejan un poquito de residuo, ¿verdad? Que no tiene un efecto tóxico, es más que todo minerales que vienen como adhesivos para que ese pellet se pegue, ¿verdad? Y es importante que eso sí, los fumigantes reducen la población, pero es muy difícil poder llegar a un 100% de que esté totalmente todos los insectos muertos. Puede ser que siempre aparezca uno por aquí y por allá, ¿verdad? Pero son bastante efectivos. Con los fumigantes es importante para que sean efectivos siempre aplicarlos cuando la temperatura ambiental está más alta de 4 grados Celsius. Los gases se mueven de una concentración alta a una más baja. Y esto es muy importante. La dosis de cuántos tabletas o cuántos pellets se van a aplicar a una fumigación es basado en el volumen de la estructura, no en la cantidad de grano. Por ejemplo, si tenemos un silo de 10.000 toneladas y adentro tenemos solo 5.000 toneladas de grano, tenemos que calcular los pellets para fumigar 10.000 toneladas. El volumen, no la cantidad, porque el gas tiene que dispersarse por toda la estructura para poder matar todos los insectos que se esconden en todas las endijas, en todas las grietas, ¿verdad? Y en los fumigantes se usa mucho el concepto de concentración-tiempo, ¿verdad? No todos se aplican igual, va a depender mucho del fumigante, pero eso siempre es importante, tener una concentración-tiempo donde se llega a que la estructura va a estar en un equilibrio para poder erradicar todos los insectos que estén presentes. Y siempre que uno aplica un fumigante, es fundamental como requisito sellar toda la estructura. ¿Por qué? Bueno, uno, porque todos los fumigantes son tóxicos, entonces no queremos que ese gas se salga de esa estructura y esté en contacto con otros animales, con humanos, los trabajadores, ¿verdad? Dos, para que no pierda su concentración, porque si no se llega a la concentración adecuada, los insectos pueden sobrevivir y se ha probado a través de mucha ciencia y proyectos de investigación que los insectos han desarrollado resistencia, especialmente a la fosfina. Y también, pues obviamente, para que así los insectos no se escapen, porque si se escapan, pues no se van a morir cuando estamos ahí. Entonces son las tres razones importantes de por qué hay que sellar lo más que se pueda la estructura fumigar, llámese un silo, llámese una bodega, llámese un vagón de tren, llámese un camión, llámese una barcaza, un barco, lo que fuera. Entonces ya cuando hablamos de la concentración, o sea, la toxicidad, ¿verdad? De los fumigantes, la concentración obviamente tiene un factor determinante, ¿verdad? Y esta concentración, cuánto hay que poner en partes por millón o miligramos por litro, va a depender de la temperatura específica que tiene el grano en esos momentos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Cuánto tiempo vamos a exponer el grano a eso? La etapa de los insectos. Entre más adulto esté el insecto, más va a respirar, más va a inhalar ese gas, más se va a morir. Las especies de insectos, se ha determinado que hay algunas especies un poquito más resistentes que otras. Y como mencioné, la temperatura del grano, eso, ¿verdad? Es fundamental, ¿verdad? Aquí vemos lo que es la dosis de aplicación, un reconto, un pantallazo realmente del manual de aplicación de la fototoxina, que es una fosfina de la marca de Getch. Yo no vendo ninguna marca, pero ellos tienen un manual donde más o menos lo vemos aquí, cuántos pellets o tabletas hay que poner por volumen, dependiendo el tipo de estructura, ya sea un silo vertical, ya sea un barco, ya sea una bodega plana, ¿verdad? Cualquier estructura que sea, cuántas tabletas, cuántos pellets, el rango de lo que se puede poner basado en un volumen. Aquí lo ponen en pies cúbicos, ¿verdad? Pero eso es importante tenerlo en consideración. Y luego aquí de ese mismo manual, les puse una tabla del mismo manual de ellos donde ponemos cuánto es el tiempo de exposición que tiene que tener ese fumigante en fosfina, específicamente dependiendo la temperatura del grano. Entonces, como podemos ver, es entre más frío esté el grano, más tiempo tenemos que tener ese fumigante, ¿verdad? Entonces, claro, no es que todo siempre dure igual, no, hay que dejarlo un tiempo específico dependiendo la temperatura promedio para así asegurarnos que todos los insectos se van a morir.
Entonces, claro, cuando tenemos temperaturas más de 20 grados, pues con 2 días en pellets o 3 de tabletas lo logramos, ¿verdad? Pero entre más frío esté, más tiempo tiene que estar. Y siempre, como mencioné, no fumigar cuando la temperatura sea más baja de 4 o 5 grados Celsius, ¿verdad? Porque las tabletas cuestan más que se deshagan. Y cuando está también muy húmedo o lloviendo, no fumigar tampoco fosfina, porque la fosfina tiene la característica que puede incendiarse cuando está en contacto con mucha humedad o agua, ¿verdad? ¿Qué es importante también? Bueno, cuando se va a hacer una fumigación es confirmar que el producto que ustedes van a fumigar se puede utilizar con el fumigante, ¿verdad? Claro, aquí lo podemos ver que en la mayoría de granos pues, están presentes, ¿verdad? En este caso, en todo lo que son para fumigar con fosfina, ¿verdad? Esto es también del mismo manual de Detia de Gesh, ¿verdad? Y a la misma vez también es importante identificar que el insecto que vamos a erradicar esté presente en la lista de los insectos que se pueden controlar con el fumigante. Eso es una práctica que así nos aseguramos para buscar una eficiencia, una efectividad en la aplicación del fumigante, porque el fumigante a la hora de fumigar cuesta dinero, nos puede atrasar el uso de ese grano y a la misma vez puede ser tóxico si no se maneja bien. Por eso es importante hacerlo de la mejor manera posible. Cuando ya hablamos un poco de cómo aplicar el fumigante, hay prácticamente dos maneras. De una manera mecánica, poniendo un dispensador mecánico como el que vemos aquí, que lo que hace es añadir los pellets, dependiendo el flujo del grano, cuánto grano está pasando a través de una banda transportadora, un tornillo sin fin, ¿verdad? O manera manual. Lo mismo es tirando los pellets cuando se están llenando un silo o tirando solo poniéndolos la parte de abajo de un silo, se llena un poco otra, ya sea por capas o fondo, mitad, en la parte de arriba de un silo. Hay diferentes maneras y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Yo no soy muy partidario de poner manualmente poner una persona que entre a un silo porque es tóxico y si no se tiene el equipo de protección personal puede causar un problema, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado un poco de las aplicaciones. Ahora en sí vamos a enfocarnos más que todo en los fumigantes, ¿verdad? La mayoría de ejemplos de lo que yo estaba hablando es de la fosfina. La fosfina es prácticamente el fumigante principal que tenemos en el mercado. Se sabe que penetra un poco el grano, aunque sea granel o cuando esté en saco. El nivel máximo que podemos estar expuestos los humanos o los animales es de 0.3 partes por millón. Puede ser corrosivo, ¿verdad? En estructuras metálicas que tengan cobre, oro, algunas aleaciones, especialmente los equipos eléctricos o electrónicos. Eh, la fosfina tiene la característica que hay que poner la concentración en tabletas y pellets que se ocupa y ponerla por un tiempo específico de exposición. No se puede poner más pellets de la cuenta para reducir el tiempo. Que hay gente que lo hace, eso no sirve con la fosfina. La fosfina hay que poner la cantidad que se ocupa con el tiempo, porque dura su tiempo en deshacerse y ya después se va moviendo alrededor de toda esa masa de granos. Se sabe que deja un mínimo de residuos, ese polvo gris, esos minerales que les comenté, que se usan para pegar un poco las tabletas o los pellets. Se puede aplicar desde afuera de la estructura, ¿verdad? Haciendo pellets y tabletas, incorporándolo por mangueras o tubos a la estructura o el silo. Y como les dije, es inflamable con el contacto con agua y humedad. Se puede aplicar en todo tipo de estructuras, vagones de tren, bodegas de barco, silos metálicos, silos de concreto, se puede hacer en sacos con un cobertor, en fin, es el de más fácil aplicación. Luego tenemos otro muy conocido, el bromuro de metilio. Lastimosamente, desde el 2005, este fumigante ha sido prohibido en muchos lugares del mundo porque causa problemas en la atmósfera porque se va reduciendo la capa de ozono con su uso, ¿verdad? Eso hizo que las Naciones Unidas desde 2005 prohibiera su uso y solo se deja usar en algunas excepciones y cuarentenas, ¿verdad? Para ciertos productos. El nivel máximo que podemos estar expuestos los humanos es de 5 partes por millón. Puede dañar algunos materiales específicos, ¿verdad? Este sí se puede usar en concentraciones altas y tiempos cortos. Por eso es el preferido de la gente, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora cuesta ya mucho conseguirse. Y se puede aplicar desde afuera.
no, perdón, tiene que aplicarse desde adentro de la estructura, ¿verdad? No es como la fosfina que se puede deshacer desde afuera y una vez introducirlo. Hay que ponerlo específicamente dentro de la estructura que lo vuelve un poquito más difícil su manejo. Y ahora, hoy en día, hay otro que se llama el sulfuro de fluoridio, que es un producto comercial que salió hace unos años bajo la marca Profume. Venía utilizando mucho en nueces y frutas, nunca en granos, pero se hicieron muchas investigaciones para que sustituyera el bromuro de metilio. No daña la capa de ozono, pero tiene las características muy parecidas a cómo se trabaja con el bromuro de metilio, ¿verdad? Trabaja con todos los insectos, ¿verdad? eh, con las etapas más adultos, no es corrosivo, no produce olores y se puede aplicar desde las estructuras de afuera mediante cilindros y mangueras a su molino o a sus silos de almacenamiento. Bueno, ahora ya cuando ustedes van a planear una fumigación, ¿verdad? Probablemente sea más que todo con fosfina, pero en general hay que preparar un plan estricto. Y yo menciono esto no para que ustedes estén alineados a cualquier regulación que estén expuestos, sino más que todo para que esto les ayude a ustedes a poder organizarse de una manera que todo se haga de una forma organizada y así se eviten tener cualquier problema de intoxicación o daño por el uso del fumigante y sea de la manera más efectiva para poder reducir la población de insectos que tienen de infestación ahí en su estructura, ¿verdad? Entonces, un plan de manejo nos ayuda, eso sí, a poder planear qué días no vamos a poder tener el uso del grano, ¿verdad? Eso sí es importante poder conocer la estructura que vamos a fumigar, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos que sellarlo lo mejor que se pueda para evitar que se den estas fugas del gas y obviamente seguir todas las instrucciones de salud, de seguridad que vengan en el manual de este fumigante, ¿verdad? ¿Qué más importante es? Bueno, en este plan de fumigación hay que tener un plan de acción cuando hay una emergencia, a quién hay que llamar, qué hay que hacer, quién es la persona responsable, ¿verdad? Y quién autorizó esa fumigación y por qué se está haciendo. Por si hay algún problema, poder solucionar todo lo más rápido posible sin querer causar alguna confusión que pueda causar un atraso en solucionar algún problema que luego pueda causar que alguien quede intoxicado o haya algún problema con algo en el molino. ¿Qué más hay que poner? Pues muy importante poner todas las pancartas de seguridad para así que la gente sepa cuando un silo está siendo utilizado para fumigar, ¿verdad? Bloqueado, etiquetado para que nadie pueda prender y sacar ese grano, ¿verdad? Porque muchas veces, por más que uno ponga estos letreros, si la gente en el control de mandos de la planta no sabe, pues no se bloquea, pues pueden prenderlo y sacar el grano y eso puede causar un gran problema del movimiento del gas a través del resto de la estructura, ¿verdad? Entonces siempre es importante que todos estos signos de pancartas digan cuándo empezó la fumigación, cuándo se acaba y quién es la persona responsable, ¿verdad? Y en todo lo que es cuando se va a manejar una fumigación, el plan debe incluir todos los equipos de protección personal, cómo son los que se tienen que usar, quiénes son los que lo tienen que usar y obviamente esas personas tienen que ser entrenadas de cómo usarlo. Porque como les dije, hay niveles máximos de exposición que podemos tener de esa concentración del gas. Entonces, si no está, es importante tener, por ejemplo, máscaras con tanques de oxígeno que le cubre uno toda la cara. Todas las N95, la P100 no nos sirve, ¿verdad? Tienen que ser más que todo como vemos aquí en la foto, ¿verdad? Y cómo se va a entrar a un lugar, sí, hay que evitar entrar, pero si se tiene que entrar por cualquier cosa, que esté la persona preparada, ¿verdad? Y para eso también existen todos los equipos de monitoreo de concentración, los fumigoscopios, que mucha gente les llama, que nos dicen cuánto es la concentración tomando muestras del aire y así eso nos sirve para saber si un ambiente está tóxico alrededor del silo o estructura donde se está fumigando y a la misma vez para saber si llegamos a la concentración adecuada que tenemos que llegar. ¿Qué más es importante? Bueno, todo el procedimiento que tiene que haber de sellado para evitar las fugas, como estaba mencionando. El plástico de polietileno es el de los más eficientes, eso sí, tiene que tener un grosor mínimo de 4 milímetros. Existen también las espumas selladoras para esas esquinas que son difíciles de sellar, goma, cinta adhesiva y siempre hacer un procedimiento revisado del sellado. Aquí yo doy un ejemplo
de una foto de un abanico de un silo que yo estaba, llegué a revisar la fumigación, no sellaron el abanico y como ustedes pueden ver aquí en la foto, vemos varios tribolios que se habían salido. Entonces, ¿qué implicaba eso? Uno, que por ahí estaban saliendo los insectos. Cuando ya acaba la fumigación, ¿qué creen que iba a pasar? Se iban a volver. Entonces, obviamente, a comerse el grano. Entonces, no estábamos haciendo una fumigación efectiva, ¿verdad? Entonces, lo importante es poder llegar a sellar bien ese silo para que no se salgan los insectos, se mantenga la concentración y no sea tóxico para la gente alrededor, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Tener todo ese procedimiento de sellado y prueba de la mejor manera posible. Y cuando lo hacemos, eso sí, entender bien cómo es esa estructura, ¿verdad? No solo son los abanicos los que tienen esas posibles fugas, también son el espacio abierto que queda entre el techo y las paredes, los respiraderos de los hilos y los tubos de descarga, ¿verdad? Acuérdense que también están los tubos de descarga que llenan el silo. Por ahí se puede ir el gas. Entonces hay que ver una manera de poder también sellar eso, ¿verdad? Si se pudiera poner alguna especie de compuerta, ¿verdad? Hasta donde sea posible, para que así el gas no se escape por los diferentes equipos de manejo y perdamos ahí un poco de todo lo que son, toda esa concentración, ¿verdad? ¿Qué más es importante en un plan de manejo de fumigación? Debe incluir todas las acciones que hacemos, o sea, documentar todas las actividades y las concentraciones si se miden, porque así podemos garantizarnos que estamos teniendo una fumigación efectiva, ¿verdad? Y así, si hay algún problema, poder ir a ver, no para culpar a alguien, sino para saber qué fue lo que se hizo mal para poder solucionar el problema. Acuérdense que toda acción en buenas prácticas de manufactura, para muchas certificaciones, se necesitan tener todo este tipo de documentación que nos asegure que algo se hizo, ¿verdad? Porque por más que se haga, si no se documentó, no podemos probar que se hizo, especialmente con las fumigaciones, que una vez que el gas se acabó la fumigación, se disuelve y ya no nos queda ningún residuo que nos proteja el grano. Entonces no sabemos muy bien si se hizo o no, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, ya siguiendo en el tema, ahora vamos a pasar a lo que es la recirculación de la fosfina. A mí me gusta mencionar esto porque es una manera de mejorar la efectividad de la toxicidad del fumigante, porque mejoramos su exposición del gas con el grano. Y simplemente eso lo que implica es poner una bombita como las que vemos aquí de una baja capacidad de menos de 0.002 toneladas por metro cúbico de aire por minuto, ¿verdad? Una tonelada de grano por metro cúbico por minuto de aire, que nos mueva el aire a través de un tubo PVC, ¿verdad? Y nos ayuda a recircularlo para arriba y para abajo. Y eso ayuda a que el gas, la fosfina, se mueva. Porque, ¿qué es lo que pasa? La fosfina es nada más un poquito más pesado que el aire, entonces no baja mucho. Entonces, si tenemos tabletas o pellets que se ponen solo en la parte de arriba, lo que se calcula es que no nos va a bajar más de 9 metros. Y si su silo tiene una profundidad más alta, claro, siempre se puede poner tabletas por debajo para que el gas suba, pero muchas veces no se da una buena distribución. Entonces, una recirculación de fosfina nos ayuda a que el aire ya forzado mueva, nos ayuda a mover más efectivamente esa fosfina y teniendo una salida donde se puede conectar a un fumigoscopio, un medidor para saber muy bien la concentración. Aquí vemos un poquito de ejemplos de recirculación de fosfina en bodegas planas, ¿verdad? Donde vemos ese tubo PVC y la bombita donde recircula, o inclusive en silos de concreto, donde vemos donde están las salidas de las entradas del silo, ¿verdad? Donde se está moviendo el gas en la parte de abajo. Y ya para acabar, el último tema de la presentación que vamos a hablar el día de hoy es el tratamiento por calor. Ya esto no es un tratamiento químico como los insecticidas o los fumigantes, pero es una alternativa que está ahí, ya que se sabe que cuando la temperatura interna de la estructura donde tenemos el grano o que ocupamos tener libre de insectos está entre 50 y 60 grados, los insectos se van a morir. Entonces, el tratamiento por calor es muy efectivo siempre y cuando ese silo esté vacío. O si se va a hacer en un molino de trigo, un tratamiento por calor para así erradicar todas las plagas que puedan haber. Siempre el procedimiento es subir esa temperatura entre 55 a 60 grados, o que a 50 también se puede, y mantenerlo por 24 horas. Eso hace que los insectos salgan de sus grietas, de sus escondites y se mueran por el calor. Claro,
Todo esto ocupa una logística operacional donde ocupamos tener los ductos, abanicos que nos esté moviendo ese aire caliente, que para calentarlo hay diferentes tipos de equipos, calentadores por gas, eléctricos, ¿verdad? O por vapor, ¿verdad? Ya cuál es más eficiente va a depender mucho del costo del combustible y lo que ustedes tengan disponibles en sus zonas, en sus áreas. Y aquí podemos ver un poco lo que eso sí, pruebas que hemos hecho nosotros en el pasado de tratamiento por calor a silos, eso sí, vacíos. No queremos tener grano adentro porque lo puede dañar. No es que va a explotar, ¿verdad? Pero sí se puede llegar a quemar y dañar. Entonces, limpiar el silo de la mejor manera, darle un tratamiento por calor y así con eso nos garantizamos de matar todos los insectos y nos evitamos poner algún fumigante de estructura como el Fofine y cualquier otro que podemos dar. Y eso nos ayuda inclusive que se va a mover más el calor por todas esas partes como en el piso o los ductos del silo para poder erradicar cualquier insecto que se nos pueda esconder ahí, ¿verdad? Entonces son otra alternativa que ustedes les pueden ahí ayudar. Y con esto realmente termino mi presentación. Se les agradece mucho su atención. Aquí pueden ver mi correo electrónico campa@ksu.edu o mi teléfono donde ustedes me pueden llamar o me pueden escribir por WhatsApp por si tienen alguna pregunta. Con eso, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta estamos disponibles. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. De verdad, Claro. súper interesante. Sé que a todos les fue de gran ayuda y, y algo que solamente quería resaltar muy corto antes de comenzar con las preguntas es que me gustó mucho una frase que tú dices que eh, lo que es el tratamiento químico o estos tratamientos tienen que ser como la última fase, que en la primera fase sea en la limpieza, un buen mantenimiento. Todo esto va a ayudar mucho más que cualquier químico. Si nosotros hacemos un buen plan o manejo de plagas. Entonces Claro. me gustó mucho esa frase, de verdad. Quería pasar a las preguntas. Vi que no hay ninguna consulta escrita, entonces voy a ir por orden solamente de cómo está en la lista de participantes, las personas que tienen la mano levantada, que ahorita cada vez son más, me alegra mucho. Primero, si puedes hacernos la pregunta, Jocelyn, te lo agradeceríamos mucho. Jocelyn Baeza. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ah, bueno. Hola, buenos días. Bueno, mi consulta va porque, bueno, vi el tema de la fosfina, ¿cierto? Y de los otros fumigantes y quería saber si la fosfina, porque en el envase dice que destruye también los huevos. Quiero saber si es verdad eso. Y lo otro, respecto que me interesó mucho, el tratamiento térmico, o sea, matar los insectos a través de tratamiento térmico. Perfecto, ¿no? Bueno, igual, buenos días, Jocelyn, muy buenas preguntas. Bueno, la primera, con la fosfina, bueno, todos los estudios que se han hecho y las diferentes compañías que venden fosfina o los fumigantes, ellos sí ponen en su etiqueta que, pues, mata los huevos. En los estudios lo que nos han dicho es que sí, la fosfina penetra hasta cierto punto los huevos, sí los mata. El problema que hay es que depende mucho dónde estén esos huevos, porque todos los que son los insectos del tipo primario o de ataque interno, cuando ellos ponen el huevito dentro del grano, si no hay un agujero, un orificio que el fumigante pueda entrar, a llegar a ese huevito, pues no lo va a acceder, ¿verdad? No va a poder estar en contacto, expuesto es la mejor palabra. Los huevos que sí están afuera, algunos de los insectos de tipo secundario o lo que lo llamamos ataques externos, como lo llamo yo, ellos sí, como los tribolios, sí pueden penetrar, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces no se da una muy buena distribución del gas a través de la masa de granos, entonces cuesta un poco más que ese gas penetre los huevos. Pero la fosfina sí, en teoría, tiene la capacidad de penetrar el huevo. Eso es para la primera pregunta. ¿Ya?
Y la parte de tratamiento térmico, bueno, como lo indiqué nosotros ahí en la diapositiva, bueno, hay varios sistemas que se pueden aplicar para calentar el aire con alguna fuente de energía, generalmente un quemador de algún gas natural, propano, LPG, que eso sí tiene que tener un abanico con la capacidad del aire para poder empujar aire ya a la estructura, ¿verdad? Lo va a llamar esterilizar, no es el término correcto, el tratamiento térmico sería el tema correcto. Eso sí, los estudios que hemos hecho siempre dicen de que hay que llegar entre 55 a 65 grados Celsius y mantenerlo por lo menos por 24 horas para asegurarse que hay una mortalidad lo más cercana al 100%. Parte del reto con el tratamiento térmico es que eso sí, la estructura tiene que estar totalmente vacía de grano y lo más limpio posible, ¿verdad? Porque pues no queremos que se dañen que haya alguna partícula. Y también los insectos obviamente tienen la tendencia a esconderse, ¿verdad? Entre las endijas, los agujeros, entonces por ahí a veces es un poco difícil. Con el calor tiene la tendencia a salir y ahí es donde ellos se exponen a eso. Sí sé que en algunos lugares se hacen también tratamientos térmicos de los molinos enteros, ¿verdad? Cuando eso pasa, como nosotros hemos hecho muchas pruebas y hemos colaborado en algunos molinos aquí en Estados Unidos al respecto, sí es importante saber que si se va a exponer tratamiento térmico todo un molino, no necesariamente un silo o una bodega plana, es que eso sí, hay componentes de las máquinas, de los controles que hay que tener en consideración que pueden dañarse. Por ejemplo, mucho de todo lo que son las fajas o las bandas de las poleas, se recomienda quitarlas porque se pueden expandir y algunos controles, sensores también pueden ser expuestos. Entonces, con la exposición se pueden dañar. Entonces, eso es importante. Lo bueno es que no es un tratamiento químico, ¿verdad? Es por calor, pero sí hay ciertas consideraciones que se vuelven un poquito más laboriosas comparado con aplicar algún gas como fosfina. Sí. Un, so- un solo comentario adicional al de Carlos en la parte del molino. Si hay algún insecto que el fumigante, cualquier químico que se utilice, no llega a esas larvas que están dentro del grano, si ese insecto, estas larvas están dentro del grano, lo que yo recomiendo más que todo es que dentro del molino se tenga un impactador Ajá, justo antes de la cepilladora o la pulidora del trigo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar, porque normalmente la pulidora no te parte el grano que está con insecto adentro. Te lo parte solamente si ya hay un golpeador anterior a esa pulidora. Y al tenerlo justo antes de la pulidora, lo bueno es que la pulidora tiene un buen canal de aspiración normalmente. Entonces, cualquier grano que se parta y que normalmente está vacío porque esa larva se lo comió casi entero o la gran mayoría del mismo, se lo va a llevar la aspiración y no vas a tener esa repercusión dentro de tu proceso. Entonces, sería como un complemento al tratamiento químico y que siempre debería estar dentro del molino. Solamente eso quería agregar, Carlos. no, excelente, muy buen punto. Importante, muy importante con la parte del proceso también. Sí, Jocelyn, no bueno, sé si eso que sí, quería muchas hacer. gracias. Me quedó bastante claro. Solamente una acotación para don Andrés, que en el chat dice que está inhabilitado para hacer consultas. Por eso tal vez no le llegó ninguna consulta al chat. Uy, ahí sí puedo decir que no es mi culpa, pero no lo sabía. Ah, voy igual para que Mi, todos. mi culpa, perdón. Voy a revisarlo ahora mismo. No te preocupes, ya. Aquí las Ahora hacemos sí está verbal, claro. habilitado. Muchas gracias. Completamente habilitado. Gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. A las órdenes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es el señor Juan Guachamín. Por favor, si puede hacernos la consulta. Listo, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Gracias por la charla. A mí me parece todo esto interesante. Yo soy de Ecuador, pero aquí es bastante difícil conseguir información escrita sobre las buenas prácticas que ustedes mencionan. Me gustaría ver si tal vez nos pueden dar fuentes o ver dónde podemos traer esa información, porque para aplicar buenas prácticas siempre es bueno tener la documentación de gente que tiene experiencia y ha desarrollado estos temas.
Bueno, y muchas gracias por traer esto presente, Juan. Bueno, lo voy a responder de dos maneras. Una, si te metes a la página de The Gesh, ellos tienen manuales de fumigación en español, donde salen algunas buenas prácticas, alguna de la información de lo que yo he presentado el día de hoy, la he tomado de ahí. Inclusive he hecho pantallazos de alguna información y tablas, ese estilo de cosas. Ahí puedes seguirlo un poco. Si le pones ahí The Gesh, creo que es .de, pero si le pones The Gesh, manuales de fumigación, ahí te van a salir si las haces por Google, ¿verdad? ¿Puede leerme, por favor? Perdón. Te lo paso en el chat, tal vez por ahí sea un poquito más fácil. Dame un momentito. Sí, muchas gracias. Voy a buscarle aquí un momentito para pasarte exactamente el link que es, pero ahí es donde puede haber bastante información, ¿verdad? En español. Sí, a nivel de universidades aquí en Estados Unidos hay varias publicaciones de extensión, ¿verdad? Que se crean como la han hecho aquí mucho también en mi universidad de aquí de Estados Unidos, de Kansas State, donde hay información, pero eso sí, está en inglés. Entonces, sí hay cierta limitante hasta cierto punto, ¿verdad? Pero en esta cuestión es donde hay más. Y la verdad es que aquí estoy viendo en mi biblioteca si hay algún libro, la mayoría de libros están en inglés donde salen cierta información de todos estos manuales. Y Que se yo pierde la sepa, traducción. no, yo no conozco ningún manual específico de buenas prácticas que no sea una de las compañías de fumigación que sean en español que yo pueda recomendar lastimosamente. Pero ya te lo paso el de por aquí, el de Gesh. Igual, Carlos, cualquier cosa, nosotros vamos a estar enviando, Juan, vamos a estar enviando todo lo que es, además de la presentación y el video de la presentación lo vamos a compartir, toda la información que Carlos nos pueda compartir, nosotros se las haremos llegar a todos, ¿sí? Muy amable, gracias. Para que lo tengan a la mano. E igual nosotros también contamos con alguna información que les compartiremos. Y aquí estoy pasando el link de la página de Gesh América. Ahí nada más hay que buscar un poquito en la parte donde está todo lo que son el material de entrenamiento y todo. Ahí ellos sí tienen varias cuestiones. Te va a salir en inglés de un solo, pero ahí sí hay. Voy a buscarlo más que todo específicamente en español. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Ahora pasemos a la pregunta de Margarita Fuentes. Por favor, si puede hacernos la consulta. Aquí yo creo que ella la escribió en el chat. ¿Ah, sí? No sé, Margarita, si nos Ah, cobrarás sí. que esta pregunta es, quisiera saber qué experiencia tienes sobre la tierra de diatomeas en granos de avena. Muchas gracias. Bueno, para ser honesto, no tengo experiencia con granos de avena. Es un grano que nunca he tenido la oportunidad de trabajar, entonces sería mentir decir que sí. Sí he tenido experiencia con tierra de diatomeas en maíz, en frijol de soya y en trigo, ¿verdad? Las diatomeas realmente vienen de un proceso tierra, que realmente es prácticamente fósiles de ciertos insectos y algas, ¿verdad? Entonces, por lo menos aquí en Estados Unidos, sí es uno de los productos que está autorizado para utilizarse como productos orgánicos, ¿verdad? Y también está autorizado para utilizarse con productos de grado alimenticio, ¿verdad? Funciona como un protector de granos y realmente también como insecticida. Generalmente, si es un producto caro en ciertas partes de Latinoamérica, no conozco en todo lado, pero por lo menos yo sí sé que en Centroamérica y si mal no recuerdo en Colombia sí tenía un precio un poquito más caro que otros tipos de insecticidas, ¿verdad? Pero la ventaja es que es totalmente aceptado en la mayoría de lugares. Sí, igual digo lo mismo. Nosotros en los dos lugares, en los dos países donde yo trabajé dentro de la molinería, las veces que se cotizó era mucho más caro y
nunca se utilizó, por lo mismo, pues, Sí. por el costo. Pero sí, no tengo experiencia con él, pero también lo he escuchado mucho de que funciona bastante bien. Sí, es bastante efectivo y yo lo mencioné la parte de orgánicos porque la gente que trabaja con granos orgánicos, como hay tanta limitación de productos, el diatomea sí es una opción viable. Perfecto. Voy a buscar la última persona que tiene la mano levantada y después seguimos con las del chat. Perfecto. David Chucky, por Hola, favor. buen día. Hola, buen día. Buen ¿Me día. escuchan? Escuchan, David Chucky desde Ecuador les habla. Tengo unas preguntitas, si me ayuda, por favor, Carlos. Claro. Estamos en un panel, estamos juntos en un auditorio, estamos con Juan Carlos González, nuestro gerente de planta, tengo la moderna planta Manta, quiero unas consultas. Carlos, nosotros manejamos aquí bodegas planas. En las bodegas planas tengo a veces una infestación con lepidópteros en cierta temporada del año. Ajá. Mi consulta es tratamientos químicos para controlar, porque a veces pareciese que se escapara o se nos saliera de las manos, pero es un poco complejo, aparte de utilizar con termonebulizaciones, también con tratamientos con gas. Ok. Una pregunta, ¿dónde están localizados ustedes, David? Manta, Ecuador. Ah, en Manta. Manta, Ok, Ecuador. sí. Claro, entonces es clima caliente, húmedo, ¿verdad? Que siempre es un poquito mayor el reto que, por decirlo así, en Quito o en Cuenca, ¿verdad? Comparado solo ahí en Ecuador. Eso es importante. ¿Qué productos están utilizando cuando me dijo de gases y termonebulización? ¿Qué producto químico es el que utilizan? Utilizamos fosfina Fosfina. y lo que son deltametrinas y cipermetrinas. Ok, que realmente esas serían las recomendaciones que yo les daría. Me imagino que la parte del año en que se le aparecen los insectos es más que todo después de la época lluviosa, ¿verdad? Tal vez o cuando empieza la época lluviosa, por ahí cuando salen más los huevos, ¿correcto? Así es, así es. Ok, bueno, entonces, esos son los productos que yo recomendaría desde el punto de vista de tratamiento químico, ¿verdad? Tal vez lo que no sé si lo estarán haciendo, pero unas recomendaciones que les podría decir es, bueno, que siempre piensen cuando van a fumigar esa bodega plana, que la sellen totalmente, ¿verdad? Para hacer la fumigación, limpien lo mayor posible. Bueno, vámonos en orden primero. Trataría que la bodega plana esté lo más cerrada posible. Siempre, eso sí, dejando entrada de aire a través de las ventanas, poniendo algunas mallas, sistemas de ventilación, ¿verdad? Para que fluya el aire, para que no se caliente, ¿verdad? Aunque siempre es difícil, pero por lo menos se mantenga un poquito más fresco. Cada vez que, si es posible por la logística, cada vez que la vacíen, limpiarlo totalmente o limpiarlo por secciones para que no queden residuos de productos viejos o tal vez algún grano por ahí que ya esté infestado, ¿verdad? Una total limpieza. Yo trataría de poner algún insecticida con tametrina en la estructura, por lo menos donde voy a poner grano en el piso, y después por lo menos una capa por encima con termomovilización, o si es en sólido, tal vez hasta donde más se pueda poner encima del producto para crear como una barrera. Y si ya, pues obviamente continúan la infestación, porque los insecticidas siempre pierden su actividad después de un tiempo, por la temperatura, por la humedad, sí trataría de aplicar una fumigación. Eso sí, tienen que sellar totalmente la bodega. ¿Qué significa eso? Que el gas no se escape. Y eso sí, mantenerlo, va a depender mucho de la concentración que van a llevar, pero la fumigación siempre hay que llegar a la concentración tiempo de alrededor de 3.600 partes por millón por hora. Generalmente eso puede durar de 24 a 48 horas, ¿verdad? Para llegar a esa concentración, que es difícil medirla si uno no tiene un fumigoscopio para medir la concentración. Pero entonces, ¿qué es lo que uno dice? Pongan la concentración recomendada de etiqueta, ¿verdad? Bien distribuida lo mayor posible, mantenerla por 24 horas por lo menos, y luego a que se deshaga el gas, y luego mínimo 72 horas
totalmente aislada. Entonces estamos hablando que toda una fumigación le va a durar de 4 a 5 días, que no se puede mover nada del grano. Eso sí, para que así se mantenga ese gas y trate de matarla. Claro, eso sí, después de la fumigación, si aplicar, eso sí, yo pondría siempre, estaría aplicando insecticida afuera de la estructura en los perímetros para crear otra barrera, porque después de la fumigación se pueden otra vez volver los insectos pueden volver, ¿verdad? No sé si por ahí eso sería, digamos, en las prácticas que yo recomendaría más que todo que los diferentes productos. Perfecto, Carlos, sí, sí, estoy tomando apuntes en ciertas cosas, muy bien. Mi otra pregunta, el tema de las feromonas. El tema de las feromonas, aquí en Ecuador no tengo un amplio mercado en feromonas, pero usted mencionaba de alguna variedad, de algunos tipos. Igual yo ya anoté su número telefónico, de pronto lo voy a estar molestando para que me guíe de pronto en algunas carpetas que haya, donde yo pueda adquirir tipo de feromonas para los diferentes tipos de coleópteros que tenemos aquí dentro de la planta. Claro, no, con mucho gusto. Yo con número telefónico contesto por WhatsApp, nada más eso sí, la referencia a quién es, pues voy a dar el número que es de Ecuador, pero con mucho gusto por correo electrónico, ¿verdad? Las feromonas no necesariamente están en todo lado, pero sí es importante. En dos puntos de vista, las que se ponen en trampas para poder monitorear poblaciones y también para lo que son ciertas atracciones como control. Perfecto. Carlos, una última pregunta. Yo aplico en mi método de aplicación el molino, un molino de 7 pisos, aquí en la planta Manta, en 7 pisos. Hago lo siguiente, hago 2 aplicaciones. Entonces, no sé si sea lo idóneo, pero lo que hago es primero es como para ahuyentarlas y una segunda aplicación como para exterminar las que quedan por ahí, o sea, las que salieron. ¿Es lo correcto, no lo correcto, o tengo que mejorar en algo? Cuando te referís a aplicación, ¿qué significa? La aplicación. Aerosol y también spray. ¿Y qué producto es? Deltametrinas y permetrinas. Ok, no, realmente esas dos aplicaciones cada cuánto son o cómo. Mensual. Mensual, ok. Bueno, siempre es importante, o sea, tener la constancia, ¿verdad? Eso sí, tratar de variar es que depende mucho de la localidad y la incidencia de insectos, ¿verdad? Pero siempre es bueno cada 6 meses o cada 9 meses o inclusive un año cambiar de producto, rotar de insecticida, ¿verdad? No, en teoría los insectos no deberían obtener resistencia a los insecticidas, pero realmente ese campo, no sé, hasta donde yo sé, no se ha estudiado tanto. Entonces, por eso yo lo recomiendo, estar cambiando de producto, ¿verdad? Cada cierto tiempo, 2 aplicaciones al mes, no está mal, eso sí, siempre y cuando se distribuye el producto de la manera más uniforme, especialmente en las áreas donde hay siempre más incidencia, que generalmente es donde está el producto, ya sea el grano, la harina o el subproducto más expuesto, ¿verdad? Ahí es donde salía. Pero siempre, como dijo Andrés al principio, la limpieza sí es fundamental para, primero, no atraer los insectos y segundo, para que la aplicación sea más efectiva. No sé si eso por ahí le queda claro, David. Gracias, Carlos. Sí, está muy claro, muy claro. Ya como les decía anteriormente, pues cualquier consulta le escribiría al WhatsApp para aclararlas, las mismas, y lo va a estar molestando. Muy Listo. amable. Con mucho gusto. Muchas gracias, David. Disculpa, Carlos, veo todavía 2 manos levantadas, entonces prefiero de nuevo responderlas antes de... Carlos Montoro, por favor, si puede hacer la consulta al doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Andrés Carlos. Buen día. ¿Cómo estás? Carlos Montoro de Perú. Mi consulta, los tribolium y los citófilos mueren al día siguiente, creo, de la exposición al gas. Nosotros usamos la fosfina. Pero en cambio, los cristoletes, sabemos que son los que más demoran, ¿no?, en la eliminación. Si mi pregunta es cuánto tiempo tengo que estar como mínimo para poder eliminar los cristoletes del mismo molino. Ok, sí, bueno, nada más para aclarar, y estás correcto, o sea, los diferentes tipos de insectos
No todos van a morir de la misma manera, porque más que todo es por la respiración que tienen y dependiendo la edad de cuando consumen el gas y se les empieza a quemar por dentro del sistema, llamémoslo así. Yo trataría de extender por lo menos, si depende cuánto tiempo ustedes lo hacen la fumigación, cuando fumigan, ¿cuánto tiempo mantienen cerrado la estructura? Aproximadamente 3 días de fumigación, lo máximo. Lo máximo, ok. Hacemos limpieza 3 días y 3 días de fumigante, ¿no? Estamos usando fosfamina. Famina, ok. Entonces, aplican y 3 días, ¿correcto? A lo que entendí. Exacto, claro, sí, 3 días. Hermetizamos todo, todo se hermetiza, todas las máquinas, todas las tuberías, todos los transistors, y Perfecto. le metemos, todo está hermetizado, va la fosfina y 3 días. Ok, no, perfecto. Entonces, bueno, 3 días, yo trataría, una pregunta, ¿dónde están localizados ustedes en Perú? Sí, pero exacto, Lima. En Lima, ok. Bueno, pregunto porque generalmente la fosfina, ya sea fosfomina, fototoxina, de diferentes casas comerciales, no importa, entre más húmedo esté, más rápido se desintegra, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces dura más, pero Lima yo sé que es bastante seco en ciertas partes del año, pero es ahí donde yo le trataría de mantener más tiempo. Yo le agregaría por lo menos 24 horas más, por lo menos, para poderlo. Generalmente, una fumigación mínima, la recomendación que uno daría, independientemente del clima, es que pone uno las tabletas, ¿verdad? Y dura 24 horas en deshacerse el gas. Y luego ese gas hay que mantenerlo por mínimo 72 horas. Son de 48 a 72 horas, pero yo trataría, en el caso de ustedes, de extenderlo a un día más. Por eso es que... Sí, una cuestión que también puede ser efectiva. Ustedes están fumigando bodega plana o, bueno, no importa, o silo. Es aplicar, tratar de eh, instalar un sistema de recirculación, ¿verdad? Como no sé si yo tenía diapositivas ahí que serían los tubos y todo. Tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro. Hay que comprar una bomba, ¿verdad? Pequeña que me pueda mover el gas, ¿verdad? Y eso me ayuda a recircular, porque muchas veces pasa cuando especialmente está el clima seco, que el gas no se mueve mucho, ¿verdad? Ni cuesta que se disuelva y después cuesta que se mueva. Estas bombitas de recirculación ayudan a mover el gas, entonces hace que haya una mayor exposición a través de la masa de grano. Lo mismo a la persona que tiene problemas con los huevitos que estábamos hablando al principio, eso también ayuda, ¿verdad? A mover un poco el producto. Gente que fumiga constantemente por problemas de plagas o por regulación de gobierno, no está de más tener siempre un silo o una bodega con sistemas de recirculación ya fijos, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Andrés. Con mucho gusto, Carlos. Tocayo. Gracias, Carlos. Javier, la última. A ver, sí, bueno, no, subieron otra mano. Javier Vivas tiene una consulta y después el señor Luis Aguirre. Hola, Javier. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Se te escucha un poco bajo. Si te puedes acercar al micrófono, ayudaría mucho. Ahí me escucha. Un poquitito más, si no es problema, Javier. Estoy lo más cerca posible al micrófono. Ay, perfecto. Ahí se Ya, escucha. sí, bueno, la pregunta era, básicamente nosotros generamos una limpieza anual y en esta limpieza eh, hacemos equipos e instalaciones. Entonces, y lo que hacemos es colocar estas pastillas de gastrocin o fosfamina en en los equipos, roscas, tuberías. Y lo que tratamos es de hermetizar el edificio. Entonces, qué tan conveniente es eso? Porque veo que también dicen el cerrar los equipos o hermetizar los equipos, que es mucho más difícil, ¿no?
Sí, bueno, sí, un buen punto. Si ustedes están fumigando todo el molino a la vez, con solo hermetizar el molino es eficiente, eso sí, obviamente nadie puede entrar durante esa fumigación que no tenga una máscara y su tanque de oxígeno, Así ¿verdad? es, así es. Co- Nos preocupamos mucho por eso. sí, eso es fundamental, ¿verdad? Pero realmente los equipos siempre son difíciles de hermetizar, especialmente porque como son equipos de proceso, siempre hay una entrada y una salida y a veces no es tan factible poder cerrarlos, ¿verdad? Eso sí, yo lo que más bien recomendaría es, si van a fumigar todo el molino, es abrir los equipos para que queden expuestos al gas. ¿Verdad? Yo sé que no siempre es fácil dependiendo de los equipos que tengan y todo, pero el banco de rodillos, abrirlo, todos los equipos de limpieza, tratar de abrirlos la mayor posible para que así el gas fluya de la mejor manera. Y eso sí, no sé qué tan grande es el molino, pero siempre se recomienda poner abanicos en diferentes pisos para ayudar a mover el producto. Eso sí, tiene que ser de una manera que no más bien mueva el gas de un equipo, sino que ayude a moverlo, ¿verdad? O asegurarse que uno pone las tabletas o los pellets estratégicamente en los diferentes puntos, en los diferentes pisos del molino. Listo, gracias. Con mucho gusto, Javier. Y no, creo que ya no, manos levantadas ya no veo. Ah, no, sí, ya va, disculpa, aquí está. Luis Aguirre. Luis ¿Cómo Aguirre, estás, sí. Buenos días. Buenos días, Luis. Les saludo aquí desde la ciudad de Guayaquil, Saludos. de planta de la Molinera. Saludos. Adelante, te perdimos. Luis, no se te escucha. Te escuchamos cuando el saludo, pero de resto no te hemos escuchado más. Se ve que estás hablando, pero no te escuchamos. Ujú. Hola. Ahí, si puedes no moverte. ¿Se me escucha? Ahí sí. Listo. Ahí sí. Ya. Le consultaba cuál es el método más conveniente. Por ejemplo, la SGS, ellos colocan las pastillas en unas bandejas por toda la planta. Pero se podría poner también estas pastillas dentro de las tuberías, dentro de los equipos, para que haya una mejor efectividad en la fumigación y poder atacar el 100% de los gorgojos. Bueno, es una buena pregunta y siempre depende mucho del tipo del equipo y la estructura. Si las bandejas es la manera, como llamémoslo así, más segura para poner el fumigante entre cualquier estructura, ya sea el molino en sí. En los equipos se puede. El problema es que hay que asegurarse en ponerlos bien y yo realmente recomendaría más bien tener los equipos abiertos y poner, eso sí, se pueden poner pellets o tabletas cercano a ello, porque lo importante es que esa tableta o pellet se deshaga y el gas se mueva, ¿verdad? Siempre que hay humedad, esas tabletas se van a deshacer, pero pueden durar más tiempo que las tabletas y pellets que se ponen en las bandejas. Entonces ahí sería como el cuidado que yo le pondría. Y yo muy claro que a veces el gas no va a entrar al equipo y por eso quieren ponerlo en las tuberías y eso. No hay problema en ese sentido, pero eso sí, traten de tener el equipo lo más abierto posible cuando vayan a poner toda la fumigación de la estructura. Yo trataría de ponerlo en los equipos lo mayor posible, pero si no se están, eso sí, exterminando los insectos, los gorgojos, pues trataría de hacerlo, pero siempre tratando de tener los equipos de la manera más abierta posible, porque no recomiendo fumigar solo los equipos y el resto del molino no, ¿verdad? Sería toda la estructura en sí junto con los equipos. Eso es importante.
Sí, y solo agregar que hay algunos equipos que, por decir, un plan Sifter, si uno quita todas las mallas y quita las puertas, mm, no hay necesidad de colocar ninguna pastilla adentro porque es un armario abierto, vamos a decirlo así. Eh, Claro, Tratar de colocarlo en un lugar equipos que sean más difíciles de abrir y que tengan solamente puertas muy pequeñas. De repente algunos de la limpieza que son un poco más cerrados y difíciles de tratar, puede ser, y normalmente en la limpieza también es donde hay más insectos, donde exacto. hay más repercusión, o granos almacenados en esquinas, cosas así que se infestan. Entonces, esa por lo menos sería mi recomendación adicional. No, muy buena y eso me hace también pensar de recomendar que eso sí, lo que dijiste de los granos acumulados en esquinas y cosas de esas, tratar de limpiar el molino totalmente antes de fumigar para que sea inclusive más efectivo aún. ¿Ahí te queda claro, Luis? Sí, listo, gracias. Con mucho gusto. Gracias, Luis. Ahora pasamos a las preguntas escritas. Ok. La de Margarita ya la respondiste, las diatomeas. Después Maribel Ospina pregunta con respecto al tratamiento de calor en los silos, ¿qué impacto puede tener en la estructura, es decir, en la parte metálica? Bueno, el tratamiento, o sea, de calor realmente en la estructura de metal de los hilos, generalmente los hilos están hechos con un acero galvanizado, realmente no tienen un efecto dañino, realmente, en lo que es el tratamiento de calor. Más que todo serían todos los componentes de plástico o sensores que sí se pueden dañar. Cuando yo me ha tocado hacer tratamientos térmicos con una compañía que no, bueno, no se encuentra en Sudamérica, pero cuando no hay tratamientos térmicos, eso sí, hay que quitar bandas, fajas, revisar sensores o cubrirlos hasta cierto punto, porque igual el calor les puede penetrar, pero en sí el metal no tendría ningún problema. Realmente en el metal de los hilos donde hay más daño estructural, bueno, no estructural, pero desgaste es cuando se aplican inhibidores de hongos, que generalmente son ácidos propiónicos, que en la industria de molinería de trigo no se usan tanto como en la fabricación de alimentos para animales, pero esos sí son los que causan corrosión, que eso sí puede ser más bien un daño, especialmente en lugares que tengan climas tropicales, porque hay más humedad que hace que se reaccione más la corrosión. Sí, yo agregaría solamente que hay algunas tuercas dentro de las estructuras metálicas que son tuercas con sellos de goma o de Ajá, plástico, que esos sellos de goma de plástico, si ya tienen tiempo y además le agregas temperatura, se vuelven resquebradizos y quebradizo, sí, puede buen perder punto. se puede perder ese sello, pero no es tampoco eh, tan importante, vamos a decirlo así. En realidad la temperatura va a atacar a los insectos y en la estructura nada o muy poco. Sí, es cierto. En algunos lugares, y esto lo cuento de anécdota un poco, hablando con gente en los países árabes que llegan a temperaturas de 50 grados Celsius, pero muchos utilizan silos de concreto por ese sentido, ¿verdad? Para que no se les transfiera tanto el calor y bueno, imagínense, un tratamiento térmico ahí es muy poquito lo que tienen que llegar de temperatura para Solo poder soplar llegar. aire. Sí, casi, prácticamente. Sí. Sí. Eh, Eso, Maribel, igual si tienes alguna consulta adicional, estamos completamente a la orden. Ronnie dice, excelente exposición. Mi pregunta es cuál sería el tiempo recomendado de exposición de fosfina y si se puede utilizar el grano de manera segura inmediatamente después del tiempo de exposición. Ok, bueno, eso sí, siempre es una de las preguntas que sí son fundamentales en la fumigación. Entonces, por lo menos el tiempo mínimo recomendado que yo daría para fumigar con fosfina serían de por lo menos 4 días. Esos 4 días están estructurados internamente de 24 horas para que se deshagan las tabletas. Si están en un clima muy seco, lo incrementaría a 48 y después agregarle por lo menos 72 horas para que el gas se mueva por toda la estructura desde el punto de vista para poder exterminar los insectos, ¿verdad? Si tienen un sistema de recirculación, se puede bajar a 3 días.
porque eso le mantiene la eficiente. Pero en esencia yo trataría de por lo menos 4 días de fumigación, ¿verdad? El grano se puede utilizar de manera inmediata. Lo único es que muchas veces la fosfina deja un olor como, bueno, yo le llamo como de ajo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, en algunos casos, especialmente si son en silos, y el clima lo permite, ¿verdad? Se pueden prender los ventiladores o los aireadores para correrlo, para quitar un poquito ese olor, ¿verdad? Porque nadie va a querer tener una harina o un grano que huela a fosfina, ¿verdad? Este olor de ajo. Ese olor se le pone a la fosfina como la gente también le pone olor al gas LPG de cocina y eso, para que uno lo identifique si hay alguna fuga, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces es importante quitarle el olor. Le agrego que también que mucha gente siempre tiene la duda si el residuo que queda después de que se deshacen las tabletas o los pellets de fosfina, si eso se puede consumir. Bueno, realmente esos son minerales inertes que lo que hacen es ayudar a que se formen las tabletas, pero es muy poquito lo que queda. Sí hay un residuo, pero realmente es mínimo para la gran cantidad de grano que es y ahí queda diluido. Aparte, con los sistemas de limpieza, cuando entra ese grano en el molino de trigo, pues o de grano en general, ya ahí se separa ese polvo. Entonces no es tanto el problema comparado con otras industrias. Si alguno de ustedes está en la industria de alimentos para animales, donde lastimosamente la gente no limpia el grano antes de procesar, ahí tal vez sí queda un poquito ese residuo, pero realmente inclusive si el animal lo consume no habría tanto problema. Y le agrego de eso nada más por si alguno por ahí también tienen una fábrica de alimentos para animales. Súper. Carlos, no es que no quiera que respondamos estas preguntas, pero leí las siguientes 2 preguntas y creo que se respondieron ya con todo lo que has explicado en estas consultas que te hicieron. Porque Listo. la primera dice recirculación de fosfina, sí que se puede utilizar cuando se fumiga el molino, obviamente Claro. sí, ya lo explicaste. Sí. Los insectos que más demoran en morir, ¿cuál es el tiempo apropiado? Sí, También es lo el explicaste ya. Ajá. Después, Jocelyn dice, consulta, ¿existen tierras diatomeas? ¿No pueden dar más referencia del uso para mantenimiento y control de insectos almacenados? Bueno, tú hablaste un poco de las tierras diatomeas y no sé si quieres ahondar un poco más en este tema o prefieres enviar información que tengas Puedo de repente de buscarle y alguna... ya Jocelyn aquí veo que me escribiste por WhatsApp. No le he contestado, pero ya porque estamos perfecto. aquí, pero yo no tengo referencias específicas del uso, pero puedo buscar con una compañía que sé que vende en Latinoamérica, y podemos pasar por ahí las referencias de su uso, las indicaciones que ellos tienen de etiqueta. Súper. Y Francisca Morales dice, me queda una consulta respecto a si el tratamiento de calor, que si primero elimina todos los estados del insecto, es decir, huevo, pupa, larva, adulto. Y la segunda es, bueno, no son varias, disculpa. Dice la misma persona, Ajá. además de saber cómo se controla el flujo de aire dentro de la estructura a tratar, si necesitamos un flujo de aire constante las 24 horas. Ok. Si quieres empiezo aquí para que no se vayan. Sí, el tratamiento de calor elimina todos los estados de la plaga, pero es lo mismo que la fosfina. Si el huevo está escondido en alguna endija o algún lado, pues cuesta más accesarle porque pero el calor sí elimina los huevos, pupa, larva y el adulto. Sí, esos son por lo menos los estudios que nosotros hemos hecho y los resultados de las compañías de tratamiento que conozco, lo hemos comprobado, pero siempre el acceso a ese huevo es la parte difícil. En la parte del control del flujo de aire, sí se ocupa siempre tener un constante flujo de aire, no tiene que ser muy grande, tiene que ser adecuado dependiendo la llama. No se puede dejar la llama sin que entre el aire caliente, porque realmente el vehículo del calor va a ser el aire que se va a estar introduciendo a través de toda la estructura, y eso es lo que se necesita tener constante las 24 horas. Perfecto, y ella también consulta, dice, en Estados Unidos cuentan con empresas externas que realicen dichos tratamientos o los realizan de manera interna dentro de la organización. Ok, ambas.
ambas, hay compañías, empresas externas que lo dan, que generalmente, y hay gente que lo hace en su propia organización. Lo que pasa es que cada vez, por lo menos aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, las compañías están tratando de exteriorizar esos servicios a compañías externas para que ellos se encarguen. Obviamente, aquí en Estados Unidos, en el país de las demandas, más que todo es una cuestión de costos y por si hay cualquier incidente, pues la otra compañía es responsable y realmente porque son más especializados, ¿verdad? Para que así no tener que exponer sus trabajadores a ciertos entrenamientos extras, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Pero en la parte de tratamiento de calor, ya les digo una que anda por todo el mundo realmente, que es con la que yo he trabajado más, se llama Temp Air. Ya la escribo aquí. E igual, mientras tú escribes el nombre de la empresa, ella también dice si existe algún estudio de efectividad del tratamiento de térmico, sería si podías compartirlo luego. Sí, tengo que buscarlo, pero voy a hacer la nota aquí y yo se los paso se lo paso a Andrés y lo compartimos ahí con los participantes. Lo único es que esos estudios, nada más si les hago, son estudios que se han hecho en inglés, ¿verdad? Entonces, no los tenemos traducidos al español, pues, pero sí se ha hecho tesis, publicaciones, no sé si artículos en revistas, probablemente también deben haber. Otra consulta de esta persona, Sixto, dice, saludos de Perú, ¿cuál sería el tiempo recomendado de fumigación? Me imagino que es de permanencia del producto, a una humedad relativa de 25 grados y una temperatura entre 7 y 24. Ok, bueno, y de 7 a 24 en una fumigación petrolífera. Ok, yo trataría por lo menos, en lo que es una fumigación, trataría de por lo menos de 3 a 4 días en esas condiciones, porque la humedad relativamente está bastante baja, pero eso es muy típico de ciertas partes del Perú, especialmente en Lima y esas zonas, y la fluctuación de temperatura también puede afectar un poco el movimiento interno del gas, ¿verdad? Porque siempre está expuesto a las condiciones climáticas, por más aislado que esté el molino. Pero yo trataría de por lo menos de 3 a 4 días. Okay. Otra persona, Miguel Serrano, disculpe, dice, si normalmente se limpia el molino mensualmente y hacen una fumigación por aspersión de pisos y estructuras, y posteriormente una termonebulización, hacen todo esto así de manera rutinaria. Viendo este panorama, ¿cuál sería la recomendación en la frecuencia del uso de fosfina? Bueno, es difícil dar una recomendación, porque, bueno, yo lo que trataría, Miguel, es, me parece que la práctica que ustedes tienen de limpieza, fumigación de aspersión y termonebulización está correcta, es una buenas prácticas. La mejor manera de poder saber si hay que hacer una fumigación sería, yo pondría trampas de insectos, para ver cómo andan las de piso, las de feromonas, dentro del molino para saber cómo anda la población y también tomaría muestras del grano, ¿verdad? Que está en almacenamiento, aunque probablemente se lo tengan afuera del molino, pero simplemente para saber cómo anda la población. Ya la determinación si hay que fumigar, dependiendo de la población de insectos que se encuentren en las trampas o en las muestras del grano, ya va a depender mucho de la compañía que es lo que considera infestado. Mucha gente, digamos, aquí en Estados Unidos utiliza, para considerar una muestra infestada, se utilizan los estándares que tienen la Oficina Federal de Inspección de Grano de Estados Unidos, que nos dice que sin una muestra de 1 kilo de grano, si hay dos o más insectos adultos que atacan los granos presentes, se considera infestada. O un insecto que ataca los granos y 5 que no.
o 10 insectos que no atacan los granos. Esto porque obviamente, especialmente para el trigo, no queremos tener residuos de insectos en la harina, ¿verdad? Ya ahí sería una cuestión más que todo de la empresa en sí, para tener sus parámetros a que ustedes consideren. Pero siempre la mejor manera es monitorear poblaciones para poder saber si hay que hacer una fumigación. Porque no me gustaría recomendar una frecuencia de fumigación sin saber si realmente hay una población de insectos considerable. Nada más recuerden todos que es imposible tener 0 insectos. Por más fumigación, por más limpieza, siempre va a aparecer uno por ahí. En algunos lugares más que en otros, obviamente, dependiendo la localidad del molino, si está en un clima tropical o si está cerca del campo. Hay muchos factores que pueden influir. Perfecto. Listo. Y veo que hay 2 consultas más y creo que estaríamos listos, Carlos. De verdad, muchas gracias por todo tu tiempo. No sé si sabrán, dice que si se trata, ¿cuál sería la manera correcta de deshacer los residuos de la fumigación? ¿Cuál sería la manera correcta? Bueno, esos minerales, ese polvo que queda realmente de las tabletas o los pellets, después de fumigar el grano, pues al pasarlo a través de los sistemas de limpieza del molino, pues ahí se separarían, ¿verdad? Uno trata siempre de fumigar el grano en silos, ¿verdad? O en bodega plana y antes de proceso. Si ya fumigan molinos, ya en sí estructuras dentro del molino, pues habría que, eso sí, de la única manera es, después que se fue la concentración de gas y es seguro entrar sin máscaras, ir a limpiar donde se pusieron esas tabletas en bandejas y ahí inspeccionar porque es más fácil. En grano queda todo mezclado, especialmente cuando se empieza a mover el grano, pero en estructura, donde se pusieron las tabletas, ahí va a quedar ese producto. Entonces, siempre y cuando no haya ningún movimiento de nada ahí que los vaya a mover, y ir con una aspiradora y recogerlos o con una escoba, realmente. Porque esa es la única manera que puedo pensar de una manera efectiva. Sí. Bueno, yo puedo decir que en mi experiencia nosotros no lo limpiamos como tal. Limpiar, ok. El tema de aireación se lo llevaba todo y teníamos ciclones y lo recolectaba la gran mayoría. Entonces no llegamos a ver nunca incidencia dentro del molino. Entonces no sé. Todo depende también, como tú dices, pues cada fábrica es distinta. Claro. Ajá. ¿Se puede fumigar silos con harina a frecho? ¿Y cuál sería el cálculo de cantidad de pastillas de fosfina si este es el caso? Bueno, el fumigar, todos estos productos se puede hacer, pero siempre es un reto. Les voy a explicar por qué. Especialmente la harina es más compacta que un grano, que el afrecho, ¿verdad? Porque es más difícil que el gas se mueva. Entonces, muchas veces el solo fumigar harina cuesta un poco en silo, ¿verdad? Me refiero, o en tolva. Cuesta un poco más el movimiento del gas. El cálculo, hay gente, no tengo una información técnica para apoyarme en eso, pero mucha gente le pone un poco más de tabletas cuando va a hacer harina por este mismo efecto, que el gas cuesta más que se mueve. Yo no podría recomendarlo en hacerlo así porque no tengo ningún dato o experiencia que me apoye con eso, sino ha sido gente que he oído que lo hace así. La harina se puede fumigar, mucha gente fumiga cuando ya está en los sacos especialmente si son polipropileno, en la estructura fuera de los cuando se llevan en bolsas, perdón, pero obviamente no va a penetrar al producto. Entonces, siempre es como complicado un poco. En la parte del frecho, sí, si son en sacos de polipropileno, sí se pueden fumigar. El afrecho se puede fumigar, eso sí, porque es un producto menos denso, el gas puede moverse por ahí. El cálculo realmente yo lo haría igual que el del trigo, en ese sentido. En harina he escuchado que también pudieses recircular la harina y al mismo tiempo inyectar el Exacto. gas. Sí, hay gente que he visto que lo ha hecho así, en ese sentido, especialmente en los equipos donde hacen tratamientos de la harina, ¿verdad? Hace un tiempo yo trabajé con el gas ozono en unos molinos aquí en Estados Unidos y para no usar fosfina, para fumigar, y lo hacíamos siempre en movimiento para que fuera un mejor movimiento. Pero sí, claro, Andrés, esa sería la mejor manera, mover la harina de alguna manera.
Sí. Y por último, muchas gracias, Carlos, igual siempre. No, con mucho gusto. Y por último, Marcelo, él pregunta, al fumigar con fosfina una bodega de granos, la consulta es, ¿ya es seguro ingresar a las personas en relación a partes por millón de fosfina? ¿Cuándo es más seguro? Es lo que quiere preguntar él, disculpa. ¿Cuándo es más seguro entrar? ¿Y cuánto tiempo de ventilación se debería hacer antes de entrar? Ok, generalmente el ser humano sin máscara, ¿verdad? De oxígeno, toleramos hasta, y aquí no me recuerdo, no sé si lo tengo en mis diapositivas, creo que son 3 partes por millón de fosfina, ¿verdad? Pero igual no entren cuando estén 3, más abajo de 3, ¿verdad? Y la única manera de poder saber esa concentración es utilizando un dispositivo, no un fumigoscopio que nos mide concentración, sino hay equipos manuales que simplemente uno llega con un sensor, lo mete y le pone el límite de cuándo se va a activar, si es 3 partes por millón, y hace el sensor, entonces cuando ya está más abajo de 3, se entra. Tal vez sea 2, pero ahorita sinceramente no me recuerdo, habría que revisarlo en las etiquetas, pero eso sería tal vez el valor por ahí. No me quiero aventar a decir que es 3 o 2 porque es algo que en seguridad, pero existen estos sensores, yo los he utilizado mucho, inclusive los he puesto afuera cuando estamos fumigando un silo para saber si hay fugas en la parte de abajo cerca del ventilador donde hay gente trabajando. Y realmente esos sensores no son equipos costosos tampoco, generalmente. Con el tiempo de ventilación, eso sí, después de terminada la fumigación, llamémoslo 3 o 4 días, cualquiera de los dos, tratar de fumigar, por lo menos, perdón, no fumigar, ventilar, por lo menos, ahí habría que probar, pero generalmente uno sabe que de manera segura, 24 horas ya va a estar. El problema de hacer 24 horas seguidas es que en muchos lugares, especialmente en climas tropicales y húmedos, no queremos hacer eso porque lo que vamos a introducir es calor y humedad al trigo, que más bien deteriora la calidad y va en detrimento a lo que yo predico mucho de mantener la calidad durante el almacenamiento. Entonces es un poco un juego que hay que tener en ese sentido. Se puede hacer por ciertas horas, ¿verdad? Pero la mejor manera siempre es tomar una muestra y olerla. Sí, al día siguiente, de verdad, tratar de no dejarlo menos de 24 horas, como tú dices. Sí. Y no tiene que ser solo aireando, puede ser aireando, como tú dices, cada tanto tiempo. Sí. Correcto. Carlos, no veo ninguna otra consulta, no veo tampoco manos levantadas, así que de verdad, muchísimas consultas, veo mucho interés, de verdad, muy alegre de todo esto, muy contento de la participación, ha sido muy grata, de verdad, muchas personas. Y Carlos, de verdad, como siempre, muy agradecidos por acompañarnos, por hacer este tipo de sesiones. Toda tu experiencia nos ayuda muchísimo y esperamos verte de nuevo en nuestras sesiones el próximo año. Claro, ¿no? Muchas gracias por la invitación, a Andrés, a Claudia, Miguel, ¿verdad? Y a toda la gente que aquí ha puesto atención, especialmente lo bueno y voy a contar el chiste, que fue en la mañana y no en la tarde, porque así todos podemos ver el partido del Mundial. No, mentira. Pero, para mí siempre, porque uno aprende también cómo lo hace la gente, qué están haciendo ustedes y con eso le ayuda uno a mejorar las prácticas y los conocimientos. Y aquí el colega de US Suite, Mark Fowler, entró hace un momentito que le mandaba todos saludos. Él ahorita está dando un curso aquí en el mismo instituto que yo trabajo a los comisionados de diferentes asociaciones de productores de trigo aquí de Kansas, Oklahoma, Washington y otras más. Pero no, con eso muchas gracias y bueno, que todos pasen feliz Navidad, feliz año, espero verlos el próximo año. Gracias a todos. Gracias, saludos.